¿Alguna vez has llevado una herida tan pesada que sentiste que tu corazón podría romperse bajo su peso? Tal vez la traición de un amigo atravesó tu confianza como una cuchilla, o el abandono de un ser querido te dejó a la deriva en un mar de dudas. Estas cicatrices, ya sea grabadas en el alma o escondidas en el silencio, pueden atarnos a la amargura, susurrando que la sanación está fuera de nuestro alcance. Pero, ¿y si existiera un camino sagrado donde el dolor se transforma en propósito, donde las heridas florecen como testimonios de gracia? Hoy te invito a sumergirte en una historia épica, tejida con sabiduría divina, que revela cómo el perdón, la confianza en la justicia de Dios y el poder de la oración pueden redimir tus heridas más profundas. Quédate conmigo hasta el final, donde la esperanza se alza como un faro en la tormenta más oscura. Necesito tu sabiduría. ¿Has superado alguna vez un dolor que parecía imposible? ¿Qué te ayudó a perdonar? Comparte tu historia abajo para alumbrar el camino de otros. Emprendamos juntos este viaje hacia un futuro resplandeciente con el amor de Dios. Queridos amigos, hermanos y hermanas, la vida es un tapiz intrincado, sus hilos una danza delicada de alegrías radiantes y sombras profundas. Sin embargo, algunos hilos son espinosos, afilados como navajas, desgarrando la frágil tela de nuestros corazones, con una ferocidad que nos deja sin aliento, rotos y desolados. La traición de un confidente que alguna vez guardó tus secretos más profundos, el abandono de aquellos a quienes amabas con cada fibra de tu ser, o la crueldad venenosa de palabras y actos que hieren más allá de lo reparable. Estas son las heridas que queman el alma. No desaparecen con el paso del tiempo, permanecen como fantasmas, proyectando sombras largas y frías sobre nuestras vidas, susurrando dudas insidiosas sobre nuestro valor, nuestro propósito, nuestra capacidad de volver a tener esperanza. En esos momentos, la tentación nos llama como un canto de sirena, abrazar la amargura como una brasa frágil, alimentar el rencor hasta que consuma nuestra esencia, o perseguir la venganza con el corazón en llamas, intentando hacer justicia por nuestras propias manos. Pero existe un llamado más alto, un camino sagrado bañado en luz divina, que no conduce a la destrucción sino a la restauración, no al desaliento sino a la redención. Dios, que ve cada lágrima, que conoce cada herida, que escucha cada clamor silencioso, extiende su mano, llamándonos hacia la sanación mediante el acto valiente del perdón, la confianza inquebrantable en su justicia perfecta y el poder transformador de la oración. Este no es un viaje fugaz, es una odisea épica del alma, que exige resiliencia, fe y rendición a un plan mucho más grande que nuestro dolor. Es una peregrinación que promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, un propósito que reaviva la chispa de la esperanza, y una verdad que brilla más que cualquier cicatriz. El plan de Dios para ti es una obra maestra, una sinfonía de gracia que trasciende las heridas más profundas de tu pasado. Emprendamos juntos esta búsqueda sagrada, paso a paso, aunque temblorosos, descubriendo la fuerza para elevarnos por encima del dolor, el valor para soltar las cadenas de la amargura, y la gracia para abrazar un futuro encendido con su amor sin límites. El deseo es el punto de partida de todo logro. No una esperanza, no un anhelo, sino un deseo ardiente y palpitante que lo trasciende todo. Napoleon Hill. Piense y hágase rico. Para sanar, primero debes anhelarlo con una pasión que ahogue el estruendo de tu dolor. Este deseo no es un capricho pasajero, es un fuego que consume la desesperanza, un faro que atraviesa la noche más oscura y te guía hacia la libertad. El dolor es el idioma universal del corazón humano, grabado en cada alma que se atreve a amar, a confiar, a vivir plenamente. Imagina a Margaret, una mujer de casi 60 años, cuya vida estaba anclada en una amistad que creía irrompible. Durante décadas compartió alegrías y penas, solo para descubrir que su amiga había tejido una red de mentiras que destruyó su reputación en una comunidad muy unida. La traición fue como una daga, retorciéndose con cada rumor susurrado, dejándola sin dormir, atormentada por la pregunta: ¿cómo pudo hacerme esto alguien a quien amaba?
O piensa en Samuel, un viudo de más de 70 años, que entregó su corazón a la crianza de sus hijos, sacrificando sueños para darles una vida mejor. Y sin embargo, en sus años de vejez, ellos se alejaron. Su ausencia un vacío que resonaba con soledad. Cada llamada no respondida una nueva herida. Luego está Ana, una jubilada que confió sus ahorros de toda la vida a un colega, creyendo en su visión compartida, solo para ser estafada. Sus sueños de un futuro seguro robados en un instante. ¿Y qué decir de Thomas? Un abuelo que enfrentó críticas constantes de un familiar. Cada palabra cruel desmoronando su autoestima hasta que se sintió como una sombra del hombre que alguna vez fue. Estas historias no son meras anécdotas, son las realidades crudas y dolorosas que todos enfrentamos, las cicatrices universales de un mundo roto. Ya sea la infidelidad de un cónyuge, la calumnia de un vecino, el distanciamiento de un hijo, o la traición de un compañero de trabajo, estas heridas no son rasguños superficiales. Tallan cañones en nuestro núcleo emocional y espiritual, dejando cicatrices que palpitan con cada recuerdo, amenazando con definir quiénes somos, cómo vivimos y en qué creemos. ¿Por qué a mí?, gritamos en el silencio de nuestro corazón, con la voz temblorosa de angustia. ¿Por qué este dolor, esta traición, esta pérdida? La pregunta es un espectro implacable, que roe nuestra paz, deshace nuestra confianza en los demás, y a veces incluso sacude nuestra fe en Dios. Es un clamor que resuena en noches sin dormir, en momentos de soledad, en el dolor silencioso de un corazón que se siente abandonado. Pero escucha esta verdad eterna. No estás solo en tu sufrimiento. Dios mismo conoce la profundidad del dolor, pues envió a su Hijo, Jesucristo, a un mundo empapado en tristeza. Un mundo que lo despreciaría, traicionaría y crucificaría. Jesús sintió el aguijón del beso de Judas, un discípulo al que amaba, entregándolo por 30 monedas de plata en un jardín donde compartieron incontables momentos de comunión. Soportó la negación de Pedro, su amigo más cercano, jurando 3 veces que no lo conocía. Cada palabra una nueva traición. Y en la cruz, cargó con lo inimaginable, clavos atravesando sus manos y pies, burlas que perforaban sus oídos, el peso del pecado de toda la humanidad aplastando su alma. Sin embargo, en el crisol de su hora más oscura, mientras la sangre caía y el aliento se extinguía, Jesús no maldijo a sus verdugos ni exigió venganza, perdonó. En Lucas 23:34 oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, perfecto y sin pecado, pudo extender misericordia a quienes clavaban los clavos en su carne, ¿acaso no podemos nosotros encontrar el valor para perdonar a quienes hieren nuestro corazón? Su ejemplo no es un ideal lejano, es un desafío vivo, un llamado a elevarnos por encima de nuestro dolor y elegir el camino de la gracia. El perdón no es un regalo que le ofreces al ofensor, es un salvavidas que tomas para ti mismo. Una llave que abre las cadenas que atan tu alma. Es la invitación divina de Dios para romper los grilletes de la amargura, para soltar la roca aplastante de la ira que pesa sobre tu espíritu. Imagina cargar una piedra afilada, cuyos bordes cortan tus palmas, cuyo peso encorva tu espalda hasta dejarte al borde del colapso. Esa piedra es el resentimiento, y cada día que la sostienes, corta más profundo, drenando tu alegría, tu paz, tu esperanza. Perdonar es soltarla, no porque la herida haya sido insignificante, no porque el daño no importe, sino porque tu paz no tiene precio, tu libertad vale la lucha. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no es un límite matemático para anotar en una libreta. Es un llamado a una gracia radical y constante, una decisión diaria, por hora, por instante, de liberar el control que tiene el dolor sobre ti. Perdonar no es olvidar la herida, ni fingir que no te destrozó, ni excusar al que la causó.
Es negarse a permitir que esa herida dicte tu vida, tu alegría, tu futuro. Es confiarle los pedazos rotos de tu corazón a Dios, creyendo que Él puede reparar lo rasgado, sanar lo que sangra y corregir lo que fue injusto. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Napoleon Hill, piense y hágase rico. Cree en la posibilidad de restauración y abrirás la puerta a los milagros. Dios no es ciego a tu sufrimiento. Él ve cada lágrima, escucha cada clamor, conoce cada traición, cada acto cruel, cada herida que marcó tu corazón. Romanos 12:19 declara: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta no es una promesa pasajera. Es un pacto divino sellado por aquel que sostiene las estrellas en sus manos y el destino de las naciones en su mirada. La justicia de Dios no es como la nuestra, impaciente, nublada por emociones o limitada por el entendimiento humano. Es perfecta, precisa y redentora, desplegándose en su tiempo impecable, tejiendo restauración donde nosotros solo vemos ruinas. Él ve al amigo que te calumnió a tus espaldas, al familiar que te abandonó en tu momento de necesidad, al colega que robó tus sueños para su propio beneficio, al desconocido cuyas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Ningún acto de malicia, ningún momento de traición escapa a sus ojos eternos, y aún así Él te llama a retroceder del trono del juicio, a soltar el mazo que has aferrado con ira y a confiar en que Él hará justicia. Toma a Margaret, la mujer traicionada por su amiga de toda la vida. Durante meses luchó con la rabia. Sus noches consumidas por fantasías de enfrentamiento, sus días oscurecidos por la pérdida de confianza, pero en la quietud de sus oraciones, comenzó a entregar su dolor a Dios, susurrando: No puedo con esto sola. No vio justicia inmediata. Las mentiras de su amiga aún dolían. Pero con el tiempo, la verdad salió a la luz. Las mentiras fueron expuestas y Margaret encontró nuevos amigos leales que restauraron su fe en la lealtad. Su historia es un testimonio de la justicia de Dios, obrando de formas que ella jamás podría haber planeado. O considera a Samuel, el viudo cuya familia lo rechazó. El dolor era una compañía constante, cada llamada sin respuesta una herida nueva. Sin embargo, a través del perdón encontró paz, confiando en que Dios obraría en los corazones de sus hijos. Años más tarde, uno de ellos regresó, con lágrimas en los ojos, buscando reconciliación, un destello de la justicia paciente y redentora de Dios. Y Ana, estafada con sus ahorros, eligió perdonar, no porque su traidor lo mereciera, sino porque se negó a permitir que la amargura le robara la alegría. Meses después llegaron bendiciones inesperadas, una oferta de trabajo, un generoso regalo de un amigo, recordándole que la justicia de Dios a menudo restaura de maneras que no podemos prever. Luego está Thomas, el abuelo cuya autoestima fue destruida por años de críticas implacables de un familiar. Durante años interiorizó esa crueldad, sintiéndose menos cada vez. Pero un día se arrodilló en oración y pidió a Dios ayuda para perdonar. No fue instantáneo. Algunos días el dolor volvía con fuerza. Pero con oración constante comenzó a ver a su crítico con los ojos de Dios, como alguien quebrado, necesitado de gracia. Con el tiempo la relación se suavizó, no perfectamente, pero sí lo suficiente como para traerle paz al corazón de Thomas. Estas historias no son excepciones, son ecos de una promesa eterna de Dios. Él ve, Él sabe, Él actúa. Su justicia no es apresurada ni defectuosa. Es una obra maestra de precisión, que entrelaza corrección, disciplina y misericordia en un tapiz de redención. Tu papel es confiar, esperar y creer que el plan de Dios es más grande que tu dolor, que su justicia prevalecerá, no de la forma que tú esperas, sino de la forma que verdaderamente sana. Buscar venganza es como empuñar una espada de doble filo. Te hiere tanto a ti como al otro, dejando heridas que se infectan en lugar de sanar. La venganza no repara un corazón roto. Perpetúa un ciclo de destrucción, encadenándote al mismo dolor del que deseas escapar. Imagina a David.
Un hombre de 60 años que soportó años de acoso laboral por parte de un supervisor despiadado. Los insultos, el sabotaje, las humillaciones públicas, todo alimentaba una obsesión con vengarse. David pasaba noches imaginando cómo exponer a su acosador, su ira consumiendo su salud, afectando su matrimonio, apagando su fe. Pero una noche, desesperado, cayó de rodillas y derramó su furia ante Dios. En ese momento sagrado sintió una paz que no experimentaba en años. Soltó todo, renunció a la necesidad de venganza. En pocos meses, su supervisor enfrentó consecuencias que David nunca habría podido provocar. Una degradación, una disculpa pública, un cambio en la cultura laboral. La historia de David es un recordatorio. La justicia de Dios no solo corrige, restaura, redime y pone todo en su lugar, de formas que superan nuestro entendimiento humano. La oración es tu santuario, tu fortaleza, tu salvavidas en medio de la tormenta del dolor. No es un ritual que cumplir, ni una lista de tareas que completar. Es una comunión sagrada con un Dios que escucha con amor infinito, que recoge tus lágrimas en sus manos, que conoce la profundidad de tu corazón. El Salmo 34:18 nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando el peso de la traición, el abandono o la crueldad parece insoportable. Cuando el dolor amenaza con ahogarte, la oración es donde lo entregas todo, donde encuentras refugio, donde te encuentras con el Dios que está cerca. Imagina a Ruth, una viuda de casi 70 años, que perdió a su esposo por una enfermedad repentina, solo para enfrentar crueles chismes en su pequeña comunidad. Los rumores, que ella era la culpable, que no era digna, la hirieron más que su duelo, aislándola en su propio hogar. Pero en la quietud de sus noches, se volvió a la oración, derramando su dolor, su ira, su soledad. Noche tras noche hablaba con Dios, sin filtros, con el alma abierta, y su presencia se convirtió en su refugio, un bálsamo para su alma herida. A través de la oración encontró la fuerza para perdonar a sus vecinos, el valor para volver a su comunidad y una paz que la sostuvo paso a paso. La oración es donde invitas la sanación de Dios a tu quebranto, donde suplicas la gracia para perdonar, donde recibes la fortaleza para seguir caminando incluso cuando el camino es empinado. Piensa en Elizabeth, una jubilada de poco más de 70 años, que vivió años de rechazo por parte de su hijo adulto tras una disputa familiar. El silencio, su negativa a llamar, a visitar, a reconocerla, se sentía como una muerte. Cada carta sin respuesta una nueva herida. En su desesperación se volvió a la oración, no con palabras pulidas, sino con llanto crudo y sincero. Le pidió a Dios que ablandara el corazón de su hijo, que sanara el suyo, que le enseñara a perdonar. Con el paso de los meses y luego los años, sus oraciones se convirtieron en un ritmo, un ancla. Poco a poco comenzó a ver a su hijo no como enemigo, sino como un alma herida, necesitada de gracia tanto como ella. Un día llegó una carta, un paso tímido hacia la reconciliación. No fue perfecto, pero fue un comienzo, un testimonio del poder de la oración para reparar lo que parecía irremediablemente roto. La oración no es una varita mágica, es un espacio sagrado donde Dios te encuentra en tu dolor, donde su paz comienza a coser los bordes rasgados de tu corazón. Cada adversidad, cada fracaso, cada dolor lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Napoleon Hill. Piense y hágase rico. Cada herida, por profunda que sea, contiene el potencial de crecimiento, de transformación, de gloria. La vida de Jesús es el testimonio supremo de esta verdad. Un faro que ilumina el camino a través del dolor. Traicionado por Judas, uno de sus 12 discípulos, con un beso que selló su destino en un jardín donde habían compartido risas y comidas. Negado por Pedro, su roca, quien juró 3 veces que no lo conocía, cada negación una nueva herida. Abandonado por sus seguidores, que huyeron con miedo mientras los soldados se lo llevaban.
crucificado por el mismo pueblo que vino a salvar, burlado mientras sangraba, despreciado mientras moría, su cuerpo quebrado, su corazón traspasado. Jesús enfrentó un dolor que va más allá de toda comprensión humana, pero en cada momento eligió el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la gracia sobre la retribución. En el huerto de Getsemaní, mientras Judas se acercaba con los soldados, Jesús lo llamó amigo. Mateo 26:50, viendo no a un enemigo, sino a un alma perdida en la oscuridad, necesitada de redención. En la cruz, mientras los clavos rasgaban su carne y los insultos su espíritu, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su respuesta no fue debilidad, fue fuerza divina, un testimonio radiante de su confianza en el plan eterno de Dios. Jesús nos muestra que el perdón no se trata del que te hirió, se trata de lo que Dios quiere hacer en tu corazón, de elegir un camino que lleva a la vida, no a la muerte, a la sanidad, no a la destrucción. Seguir el ejemplo de Jesús es un acto radical, revolucionario, que desafía cada instinto dentro de nosotros. Cuando alguien nos hiere, el corazón clama por protección, por represalia, por una justicia visible. Queremos protegernos del dolor, devolver el golpe, asegurarnos de que el culpable pague. Pero Jesús nos llama a soltar las armas, a liberar nuestra necesidad de venganza, a confiar en la justicia de Dios con una fe que nos ancla en medio de la tormenta. Imagina a Esther, una jubilada de 70 años que soportó décadas de abuso verbal por parte de un hermano. Cada palabra cruel era un latigazo, destruyendo su confianza, haciéndola sentirse pequeña e indigna. Su instinto fue cortar toda relación, devolver palabra por palabra, proteger su corazón levantando muros. Pero, inspirada por el ejemplo de Jesús, eligió un camino diferente. Comenzó a orar todos los días. No solo por ella, sino por el corazón de su hermano, por sanidad entre ellos. No fue fácil. Hubo días en que el dolor resurgía, en que la ira ardía, en que las heridas parecían frescas. Pero con el tiempo, sus oraciones dieron fruto. El tono de su hermano cambió. Sus conversaciones fueron menos hostiles y un puente frágil de reconciliación empezó a formarse. El perdón no borró el pasado, pero liberó a Esther de sus cadenas, restauró su paz, profundizó su fe y le mostró el poder de la gracia para transformar hasta los corazones más duros. Piensa en Michael, un hombre de 60 años que perdió su carrera debido a la traición de un compañero de trabajo. Durante años alimentó el resentimiento, reviviendo la injusticia una y otra vez, cada recuerdo avivando su ira. Soñaba con exponer a su traidor, con verlo humillado públicamente. Pero un domingo, un sermón sobre el perdón de Jesús le perforó el corazón. Comenzó a orar, pidiendo a Dios ayuda para soltar, para ver a su colega no como enemigo, sino como un alma necesitada de gracia. Fue una batalla. Algunos días quería aferrarse a su enojo, justificar su amargura, pero con oración persistente encontró la fuerza para perdonar. Con el tiempo descubrió un nuevo propósito como mentor voluntario, guiando a jóvenes profesionales en sus propios desafíos. Su dolor se convirtió en plataforma para la gracia de Dios, inspirando a otros a superar sus luchas. La historia de Michael es un recordatorio. El perdón no es un acto único, es un viaje, una elección, una entrega diaria al poder transformador de Dios. Las heridas que cargas son reales y su dolor es profundo. La traición puede sentirse como una muerte, el abandono como un vacío que traga la esperanza, la crueldad como un fuego que nunca se apaga. No son simples momentos, son terremotos que sacuden los cimientos de tu vida, dejando grietas que parecen imposibles de reparar. Pero la sanidad no es una fantasía distante, ni un cuento de hadas para otros. Es la promesa solemne e inquebrantable de Dios. Isaías 61:1 proclama: Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. El dolor que te ata, que susurra que nunca serás completo, no tiene que definirte. Dios puede transformar tu tristeza en gozo, tu duelo en danza, tus cenizas en belleza que irradia su gloria. Cuando perdonas, rompes el ciclo del dolor, cortas las cadenas que te atan al pasado,
recuperas tu vida del control de quienes te hirieron. Tus cicatrices se convierten en un lienzo para la obra maestra de Dios, un testimonio viviente de su misericordia, una historia que resuena con su amor. Piensa en Clara, una abuela de casi 70 años que enfrentó el rechazo de sus hijos adultos tras una disputa familiar. El dolor era un peso constante. Cada llamada sin respuesta, cada festividad perdida, una herida nueva, se sentía como un fracaso, cuestionando su valor como madre, preguntándose si los había perdido para siempre. Pero a través de la oración comenzó a perdonar, no porque sus hijos lo merecieran, sino porque anhelaba paz. Escribió cartas, no esperando respuestas, sino como actos de gracia. Oró por sus corazones, por el suyo, por sanidad que cerrara la brecha. Poco a poco, uno de sus hijos respondió, y luego otro. La reconciliación no fue perfecta, pero fue real, un testimonio del poder de Dios para restaurar lo que está roto. La historia de Clara se convirtió en un faro en su iglesia, inspirando a otros a confiar en Dios con sus propias relaciones fracturadas. O piensa en Robert, un hombre de 70 años que sufrió años de traición por parte de un socio de negocios que le robó el trabajo de toda su vida. La pérdida fue devastadora, financiera, emocional y espiritualmente. Pero a través de la oración y el perdón, Robert encontró un nuevo propósito como voluntario comunitario, enseñando a otros las habilidades que había perfeccionado durante décadas. Su dolor se convirtió en una plataforma para la gracia de Dios, una luz para otros que estaban perdidos en su propia oscuridad. Tu historia también puede encender esperanza, romper cadenas y señalar a otros hacia el Dios que restaura. Confiar en la justicia de Dios es la base de este camino sagrado, el ancla que te mantiene firme en la tormenta. Es humano desear retribución, querer corregir los errores con nuestras propias manos, asegurarnos de que los culpables enfrenten consecuencias visibles. Nuestro corazón clama por justicia, por equilibrio, por el fin del dolor, pero la palabra de Dios es clara. La venganza es suya, solo suya. El Salmo 97:8 dice: Él gobierna al mundo con justicia y juzga a los pueblos con equidad. La justicia de Dios no se trata solo de castigo, se trata de restaurar lo roto, redimir lo perdido, tejer sanidad donde solo vemos ruinas. Cuando sueltas tu necesidad de venganza, te liberas del peso de jugar a ser juez, de cargar un mazo que nunca te correspondió. Permites que Dios obre de maneras que están más allá de tu imaginación, ya sea a través de corrección, disciplina o una invitación al arrepentimiento. A veces, su justicia no es un castigo inmediato, sino una oportunidad para que el ofensor regrese a Él, encuentre redención y se convierta en parte de su historia de gracia. Al confiar en Dios, abres la puerta a la reconciliación, a la sanidad, a una paz que ancla tu alma en las tormentas más intensas. Imagina a Sara, una mujer de casi 60 años que fue traicionada por una colega cercana que difundió mentiras para avanzar en su carrera. La injusticia ardía. Sara perdió ascensos, respeto, años de credibilidad ganada con esfuerzo. Quería luchar, revelar la verdad, hacer que su colega pagara. Pero en oración, escuchó el susurro de Dios. Suelta, confía en mí. Fue una lucha obedecer, pero comenzó a orar por su colega, no por su castigo, sino por su corazón. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Las mentiras se desmoronaron, y Sara fue restaurada a una posición de honor. La justicia de Dios no fue lo que esperaba, pero fue perfecta, trayendo sanidad a su corazón y redención a su historia. O considera a James, un hombre de poco más de 70 años que vivió años de distanciamiento con su hermano por una herencia familiar. El dolor de ese vínculo roto era una herida constante. Pero a través de la oración, James eligió perdonar, soltar su deseo de justicia. Años más tarde, su hermano lo buscó, pidiendo perdón, y su relación comenzó a sanar. Un testimonio de la justicia de Dios obrando en su tiempo, a su manera. Estas historias nos recuerdan: la justicia de Dios no se trata solo de lo que le pasa a otros. Se trata de su cuidado por ti, su promesa de proteger, restaurar y poner todo en su lugar.
La oración es más que una práctica, más que un momento, es un salvavidas al corazón de Dios. Un puente sagrado entre tu quebranto y su amor sin límites. En los momentos más oscuros, cuando el dolor parece una tormenta interminable, cuando la traición, el abandono o la crueldad amenazan con ahogarte, la oración es tu refugio, tu fortaleza, tu lugar de encuentro con el Dios que está cerca. Filipenses 4:6-7 promete: presenten sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz no es una brisa que se desvanece con el amanecer. Es una fortaleza, protegiéndote de las tormentas de ira, miedo y dolor que buscan consumirte. A través de la oración, invitas a Dios a sanar tus heridas, a fortalecer tu espíritu, a restaurar tu visión. Cuando el dolor te consume, es fácil ver solo la herida, dejar que defina tu historia, creer que es el final. Pero en la oración, Dios levanta tu mirada hacia sus promesas, recordándote que Él está obrando todas las cosas para tu bien. Romanos 8:28. Que Él es el autor de una historia mucho más grande que tus cicatrices. Piensa en Patricia, una mujer de casi 70 años que soportó años de distanciamiento con su hija debido a un malentendido que desgarró a su familia. El dolor era un compañero constante, cada cumpleaños perdido, cada festividad en silencio, una nueva herida. Patricia sentía que había perdido una parte de su alma, cuestionando su valor como madre, preguntándose si la reconciliación era posible. Pero en sus momentos de quietud, se volvió a la oración, no con palabras ensayadas, sino con lágrimas y suspiros sin filtro. Derramó su dolor, su ira, su anhelo, pidiendo a Dios que ablandara el corazón de su hija, que sanara el suyo, que le enseñara a perdonar. Con los meses, luego los años, sus oraciones se convirtieron en un ritmo, un salvavidas, una conversación sagrada con el Dios que nunca la dejó sola. Poco a poco empezó a ver a su hija no como enemiga, sino como un alma herida, necesitada de gracia, tanto como ella. Patricia escribió cartas sin esperar respuestas, como actos de amor. Envió pequeños regalos, ofreció palabras amables cuando se cruzaban, mostró gracia frente al silencio. Un día sonó el teléfono, un paso tímido hacia la reconciliación. No fue perfecto, pero fue real. Un testimonio del poder de la oración para reparar lo que parece irreparable. La historia de Patricia nos recuerda: la oración no es una varita mágica que borra el dolor. Es un espacio sagrado donde Dios te encuentra en tu quebranto, donde su paz comienza a coser los bordes rasgados de tu corazón, donde su fuerza te capacita para seguir caminando, incluso cuando el camino es empinado. O considera a Daniel, un hombre de poco más de 60 años que enfrentó críticas constantes de un vecino cuyas palabras crueles lo hicieron cuestionar su lugar en la comunidad. Los ataques eran públicos, humillantes, desgastaban su confianza hasta hacerlo sentir un extraño en su propia vida. En su dolor, se volvió a la oración, pidiéndole a Dios que lo ayudara a perdonar, que le permitiera ver a su vecino con ojos de gracia. Fue una batalla diaria. Algunos días el dolor resurgía. La tentación de responder con la misma moneda ardía dentro. Pero mediante la oración constante, Daniel comenzó a encontrar paz, a ver la crueldad de su vecino como un reflejo de su propio quebranto. Con el tiempo se acercó con amabilidad. Un saludo, una conversación, una oferta de ayuda. Poco a poco, la hostilidad del vecino se suavizó, y una amistad cautelosa comenzó a formarse. La historia de Daniel nos muestra esto. La oración no es solo para cambiar circunstancias, es para cambiarte a ti. Te da la fuerza para perdonar, el valor para amar y la paz para elevarte por encima del dolor. Sanar no es un momento único, no es un destello que borra todo el sufrimiento, es un viaje, un sendero sinuoso entre valles de sombra y cumbres de esperanza. Algunos días el dolor reaparece, las cicatrices duelen, los recuerdos punzan como heridas frescas. Habrá momentos en que perdonar parezca imposible, cuando el peso del dolor quiera arrastrarte hacia abajo, cuando te preguntes si alguna vez volverás a estar completo. Pero Dios es fiel, y sus promesas son inquebrantables.
Filipenses 1:6 nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Confía en su tiempo, incluso cuando parezca desesperadamente lento, incluso cuando el camino se vea interminable. Sigue orando, sigue perdonando, sigue entregando tu dolor a aquel que sostiene tu corazón. Imagina a Raquel, una mujer de casi 80 años que soportó años de traición por parte de una amiga cercana, que difundió mentiras que fracturaron su círculo social. El dolor era su compañero constante, cada amistad perdida una herida nueva. Pero a través de la oración persistente, Raquel comenzó a perdonar. No porque su amiga lo mereciera, sino porque ella anhelaba paz. Escribía en un diario, derramando su dolor ante Dios, pidiendo fuerza para soltar. Con el tiempo encontró nuevas amistades, un renovado sentido de propósito y una paz que la sostenía. Su historia es un testimonio de esto. La sanidad de Dios es como un río, constante e imparable, capaz de abrir camino incluso a través de la piedra más dura. Piensa en José, un hombre de 65 años que fue abandonado por sus hermanos después de la muerte de sus padres. El silencio, su negativa a llamarlo, visitarlo o compartir el duelo, se sentía como una traición total. José se sintió solo, cuestionando su valor, preguntándose si había fallado de alguna manera. Pero en su soledad, se volvió a la oración, pidiendo a Dios que lo ayudara a perdonar, que sanara la grieta en su corazón. Comenzó a escribir cartas no para enviarlas, sino para liberar su dolor, para ofrecer gracia en medio del silencio. Con los años, sus oraciones se convirtieron en un ritmo, un salvavidas. Un día, uno de sus hermanos se acercó, buscando perdón, y su relación comenzó a sanar. No perfectamente, pero lo suficiente como para traerle paz a José. Su historia nos recuerda esto. La sanidad es un proceso, un viaje de pequeños pasos fieles, cada uno guiado por la mano de Dios. Tu dolor no tiene la última palabra, la tiene Dios. Él es el Dios de la redención, el artista que transforma los escombros en belleza, la desesperación en esperanza, las cenizas en gloria. Tu vida marcada por cicatrices puede convertirse en un faro, guiando a otros en sus tormentas, una luz que brilla en la noche más oscura. Tu historia de perdón puede romper cadenas, restaurar corazones y señalar a otros hacia el Dios que sana. En 2 Corintios 1:4 leemos: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Tu sanidad te convierte en un canal de gracia, un portador de esperanza, un testimonio viviente del poder de Dios. Cuando otros vean cómo Dios te restauró, cómo tomó tu corazón destrozado y lo tejió en una sinfonía de triunfo, ellos también encontrarán valor para buscar su propia redención, para confiar en aquel que hace nuevas todas las cosas. Imagina a María, una mujer de poco más de 70 años que soportó años de crueldad por parte de un familiar, cuyas palabras duras la hicieron sentirse sin valor. El dolor fue una sombra constante, pero a través de la oración y el perdón, María encontró la fuerza para elevarse por encima de todo. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en su iglesia, compartiendo su historia con otros que se sentían rotos. Su dolor se transformó en plataforma para la gracia de Dios, inspirando a muchos a confiar en su sanación. O considera a Juan, un jubilado que perdió todos sus ahorros en un esquema fraudulento de inversión. La traición fue devastadora, pero a través de la oración eligió perdonar, entregar su ira a Dios. Con el tiempo encontró un nuevo propósito como consejero financiero, ayudando a otros a evitar los errores que él enfrentó. Su historia se convirtió en una luz, mostrando que Dios puede redimir incluso las pérdidas más profundas. Tu historia también puede ser un faro, una sinfonía, un legado que inspire a generaciones, señalando a todos hacia el Dios que sana. En conclusión, el perdón es tu llave a la libertad, tu puente hacia la paz, tu camino a la alegría. No se trata de borrar el pasado ni de justificar el daño. Se trata de negarte a vivir encadenado a él. De elegir una vida definida por la gracia, no por el dolor.
Dios ve cada herida, conoce cada lágrima y tiene un plan para restaurar cada pedazo roto de tu corazón. Confía en Él con tu dolor. Sumérgete en la oración. Abraza el perdón. Y deja que su paz te inunde como una marea sanadora, limpiando las heridas, calmando las cicatrices. Al hacerlo, descubrirás una alegría que irradia amor, una esperanza que desafía la oscuridad, un propósito que transforma vidas. No estás definido por tus cicatrices. Estás definido por la gracia ilimitada de un Dios que te ama sin medida, que te llama suyo, que teje tu dolor en un tapiz eterno de victoria. Así que, queridos amigos, elige perdonar hoy. Deja que Dios transforme tus heridas en una historia de redención, una melodía de esperanza, una sinfonía de gracia que resuene a través del tiempo. Camina hacia adelante con un corazón encendido de amor, sabiendo que nunca estás solo, sabiendo que el Dios que te ve, que te conoce, que te ama, camina contigo cada paso del camino. Que su paz te envuelva como un abrazo cálido, que su amor te sostenga en cada tormenta, y que su gozo desborde en tu vida, ahora y para siempre. Deja que tu vida sea un faro de gracia, un canto de esperanza, un legado de amor que inspire a todos los que te escuchen a buscar al Dios que sana, restaura y redime, a encontrar su propio camino a la libertad, a vivir plenamente en la luz de su amor.